Estamos en el curso de idioma español y vamos a ver la segunda parte de la guía de estudio número 5. La clase anterior, si bien recuerdan, estuvimos hablando de lo que es la metáfora y la hipérbole, algunos ejercicios para realizar con estos temas. También hablamos de los tipos de oraciones subordinadas, las oraciones subordinadas compuestas, la oración simple. Hablamos de las clases de oraciones subordinadas y oraciones subordinadas sustantivas. Y pues nos quedamos hasta acá. Bueno, vamos a hacer una breve retroalimentación. Y bueno, hablamos del objeto directo. Y recuerden que en este punto dijimos que el objeto directo dice es la persona, objeto, lugar, animal o idea que recibe directamente la acción del verbo. Las oraciones subordinadas sustantivas, recuerden que un sustantivo nos indica, pueden haber, bueno, el sustantivo nos indica de quién se está hablando en la oración. En este caso puede ser una persona, un animal o un objeto. Y nosotros podemos modificar el sustantivo por el pronombre. Entonces, dice, las oraciones subordinadas sustantivas realizan la función del objeto directo de la oración principal para que recaiga en ella la acción principal. Y entonces aquí dice, el objeto directo se identifica preguntando al verbo qué. Entonces aquí está y dice, explícame lo que sucedió. Preguntamos, ¿qué me explicas? Y ahí dice lo que sucedió. Entonces, ese lo que sucedió, en otras palabras, dice, explícame lo sucedido. Entonces, el objeto directo lo encontramos acá, ¿verdad? Cuando respondemos a esa acción. Y dice, para comprobar si la subordinada funciona como objeto directo, en la oración simple la hemos sustituido por un sustantivo en función del objeto directo. Presentamos otro ejemplo. Lee con atención la oración subordinada en función del objeto directo. Aparece resaltada. Luego, repasa la oración simple. Nota que hemos sustituido la oración subordinada por una frase en función del objeto directo. Entonces, aquí tenemos y dice, Inés solicitó. ¿Qué solicitó Inés? Que le instalaran el agua. Entonces, ese que le instalaran el agua es el objeto directo. Entonces, ese objeto directo va a ser modificado y quedaría de la siguiente manera. Inés solicitó la instalación del agua. Muy bien, entonces ahí vemos el cambio o la sustitución del objeto directo em, por un sustantivo, ¿verdad? Eso lo vimos en la clase anterior y el día de hoy vamos a hablar de las oraciones subordinadas adjetivas. Entonces, para poder comprender cuáles son las oraciones subordinadas adjetivas, primero pues tenemos que determinar qué es un adjetivo. Ahora, si nos vamos al punto de vista conceptual, nos dice que el adjetivo dice que es una palabra que acompaña al sustantivo. Recuerde que el sustantivo es de quién se está hablando en la oración. Ahora, esta palabra nos sirve para expresar una cualidad, por eso se llaman adjetivos. Entonces, los adjetivos expresan o son aquellos en donde en la oración identificamos una cualidad de la cosa, la persona, el animal, de quien nosotros estemos hablando en la oración. Entonces, dice acá,
Las oraciones subordinadas adjetivas equivalen a un adjetivo y realizan la misma función que un adjetivo, es decir, complementan o modifican a un sustantivo de la oración principal. El sustantivo se lleva a este sustantivo, perdón, se le llama antecedente. Entonces aquí está. Me desagradan las personas. ¿De quién se está hablando? De las personas. Entonces ese es el sustantivo. ¿Qué dice de las personas? ¿Cuál es la cualidad de esas personas? Que propagan chismes. Entonces, ese propagan chismes es el cambio que se hace eh, y entonces quedaría, al momento de hacer el cambio por el adjetivo, quedaría, me desagradan las personas chismosas. Ese chismosas es la cualidad. Entonces, cuando vemos sustituido o simplificado en una sola palabra, entonces ahí decimos que es una oración subordinada adjetiva, que se ha modificado por un adjetivo, se ha sustituido por un adjetivo. Dice, la oración que propagan chismes es una subordinada adjetiva y su antecedente es el sustantivo personas, equivale al adjetivo chismosas. Dice, los nexos que introducen estas oraciones son los pronombres relativos, que, quién, quiénes, el cual, la cual, lo cual, los cuales, cuyo, cuya, cuyos, cuyas. Lee otros ejemplos. Observa en la oración simple que adjetivo sustituye la subordinada adjetiva. Entonces, vea pues, dice, los nexos que introducen estas oraciones son los pronombres relativos y aquí está el listado. Entonces, aquí vamos a encontrar estos nexos o conectores van a aparecer dentro de la estructura de la oración. Entonces, aquí sería el camino que recorríamos es muy angosto. Entonces, ese que recorríamos es, dice, es muy angosto. Entonces, este va a ser modificado y quedaría de la siguiente manera. El camino recorrido es muy angosto. Entonces, aquí estamos viendo el cambio, la modificación. Se elimina este nexo, ¿sí? Y se modifica a un adjetivo. El camino recorrido es muy angosto. Entonces, cuando se hace esa modificación del sustantivo por un adjetivo, entonces ahí tenemos las oraciones adjetivas. Y dice, practica en la red. Para saber más sobre las oraciones subordinadas, visita estas direcciones. Bueno, ahí les da algunos links de acceso para que ustedes puedan comprender un poquito más estos temas. Ahí hay algunos ejercicios también para que ustedes los puedan realizar y así con esto pues ejercitar y comprender mejor el contenido. Vean, ahí hay varios ejercicios para que ustedes los puedan realizar. El resumen de toda lección, recuérdense que toda lección trae resumen y vamos a ir cerrando con este tema y el tema es el texto argumentativo. Ahora, el argumento podríamos decir que es un punto de vista, es una idea o es una base que se tiene al respecto de, por ejemplo, vamos a hablar de, por ejemplo, el aborto. Muy bien. Entonces, yo argumento o yo establezco mi opinión es que el aborto debe ser totalmente prohibido, eh, no solamente como una ley moral, sino también tomando conciencia de que es una ley espiritual. La Biblia nos dice que Dios no perdona que nosotros privemos de la vida o bien nos privemos de la vida. Ese es mi argumento, ¿verdad? Esa es mi base, eso es lo que yo establezco. Va a venir otra persona y va a decir, bueno, yo considero que el aborto debe ser autorizado, ya que hay casos en los cuales se ha dado esta situación por tema de abuso sexual. Bueno, entonces
cada quien tiene una postura, tiene em, una opinión o una idea respecto a un tema. Entonces, el argumento vamos a decir que es eso, es esa idea, esa postura o esa opinión que nosotros tenemos al respecto de, independientemente del tema que estemos desarrollando o se esté desenvolviendo. Todos tenemos un argumento. Entonces dice, acá vemos que hay un texto argumentativo. ¿Y a qué se refiere con ese texto argumentativo? Y nos dice lo siguiente, es un escrito que nos ayuda a defender o rebatir una opinión o idea aportando razones que justifican nuestra postura. Entonces, por eso yo les decía, aquí ya estamos hablando de los distintos tipos de textos, ¿verdad? Pero en este caso, para que comprendamos mejor qué es el argumento. Entonces, es una postura, es una idea, es algo que se cree al respecto de cualquier tema, no importa el tema que se esté debatiendo, pero cada uno de nosotros siempre vamos a tener una postura. Entonces, el texto argumentativo responde a esto, ¿verdad? Ahora, ¿qué elementos forman el texto argumentativo? Primero, el tema, la tesis y los argumentos. Tres elementos claves. Tema, tesis y argumentos. El primero, tema, es decir, de qué se está hablando, sobre el que se argumenta. Entonces, un tema principal. Yo les empecé hablando del aborto. La tesis es la afirmación, postura u opinión con respecto al tema. Debe ser clara y precisa. Yo ya les establecí la mía. Los argumentos son las razones en las que se basa nuestra postura. Entonces yo ya les dije, para mí no debe ser autorizado. ¿Por qué no debe ser autorizado? ¿En dónde basé yo mi postura? Pues mi postura yo la basé en la Biblia, porque en la Biblia establece y dice que Dios no perdona ese pecado. Entonces, ese es mi argumento. O sea, yo veo ahí, tengo una base. Alguien dirá, no, pero es que su base no es tan fuerte, por decirlo así, o no es tan científica. Desde el punto de vista científico, también tengo mi argumento, pues dice que en las jóvenes, en personas que son muy jóvenes de edad, esto puede tener secuelas de tal grado que ya no pueden tener hijos. Entonces, tengo un argumento donde estoy basando yo mi, mi postura. Entonces está el tema, ya lo tenemos. La tesis es lo que yo creo, mi opinión, mi idea, mi postura, lo que yo pienso del tema que se está argumentando. Y los argumentos, pues son las razones o las bases que tengo para establecer dicha postura. Entonces, el texto argumentativo está enfocado de esta manera, ¿verdad? Entonces, vemos aquí, dice la estructura del texto argumentativo. Y dice, los elementos del texto argumentativo son necesarios para construir la estructura, perdón, del escrito, en la que se combina la exposición para explicar el tema y la argumentación para demostrar, convencer o cambiar ideas. Y este es el punto del texto argumentativo. ¿Cuál es su enfoque o a qué se refiere este tipo de texto? No es una forma, bueno, hasta determinado punto, el escritor o el autor está tratando de persuadir, es decir, tratando de hacer cambiar de parecer al lector y tratando como de influir en la postura, en el pensamiento, en la idea que tenga al respecto de tales temas. Entonces, en este caso, el texto argumentativo, bueno, aquí tenemos un ejemplo, lo vamos a ver mejor desde este ejemplo. Dice, el texto dice, el hombre se posee en la medida que posee su lenguaje. Vamos a ver aquí, dice, primero, bueno, las partes estamos hablando. Dice la estructura del texto argumentativo, es decir, las partes. Entonces tiene que tener un título y tesis. Y aquí está. El hombre se posee en la medida que posee su lenguaje. Tiene que tener una introducción
Recuerde que la introducción es por decirle el preámbulo, es una breve descripción o exposición, como dice ahí, de lo que veremos desarrollado en el texto en general. Entonces dice, la introducción presenta el tema que se va a tratar. La exposición de la tesis subrayada expresa la postura del autor ante un tema. Es el núcleo de la argumentación. Entonces, la introducción pues nos orienta o nos describe a grandes escalas lo que a continuación pues vamos a estar viendo desarrollado. El desarrollo, pues, es el argumento, es decir, el tema. Aquí ya es donde se expone toda la idea, toda la postura, el pensamiento. Entonces dice, puede estar compuesto por el argumento, o sea, el desarrollo, que es ya el contenido, puede estar compuesto por el argumento y el contraargumento. Entonces, vea, pues aquí también pasa algo. El argumento es esa postura o es esa idea que se tiene al respecto de. Pero siempre un argumento va a estar establecido con un contraargumento, es decir, lo contrario a la idea inicial. Entonces, por ejemplo, estábamos hablando del tema del aborto. Entonces, yo le doy mi postura, mi punto de vista, lo que yo creo al respecto, pero viene alguien y dice, no, fíjese que yo no creo de esa manera. Yo creo que debe ser legal, debe ser autorizado para evitar abandono de niños en calles, para evitar niños en casas hogares y entonces empieza a listar sus razones. Entonces, cuando alguien hace eso, a eso se le conoce como contraargumento, es decir, manifestar lo contrario a la postura inicial, por eso se llama contraargumento. Entonces, el desarrollo, que sería en sí el cuerpo, el contenido, va a estar compuesto por el argumento que dice o razonamiento para probar algo que se afirma o se niega. Y también está el contraargumento o razonamiento contrario al argumento. Entonces está en el desarrollo, está el contenido compuesto por dos y está la conclusión. Y dice, es la síntesis de la tesis. Entonces, la conclusión puede ser, bueno, aquí vemos un párrafo completo, pero muchas veces puede ser una oración, es decir, una síntesis, un resumen, lo más importante, una idea principal del tema anteriormente desarrollado. Entonces dice, la conclusión es la síntesis de la tesis. Recoge la idea central de lo que se ha argumentado y abre las puertas para nuevas investigaciones del tema expuesto. Entonces aquí tenemos un claro ejemplo. Y el ejemplo dice, el tema es, el hombre se posee en la medida que posee su lenguaje. Y dice, la lengua no sirve solamente a una persona para expresar alguna cosa, sino también para expresarse a sí misma. No habrá ser humano completo, es decir, que se conozca y se dé a conocer sin un grado avanzado de su lengua. Por eso dice el hombre que se posee el hombre, perdón, se posee en la medida que posee su lenguaje, es decir, que empieza a conocerse y a darse a conocer al momento de que éste se empieza a expresar. ¿Y cómo lo hace? A través de la lengua. Eso es lo que está diciendo. El argumento, ¿de dónde sacó esta idea? Y dice, porque el individuo se posee a sí mismo, se conoce expresando lo que lleva dentro y esa expresión solo se cumple por medio del lenguaje. En la realidad, el hombre que no conoce su lengua vive pobremente, vive a medias aún menos. Podría aquí salirme al camino los defensores de lo inefable, con su cuento de que lo más hermoso del alma se expresa sin palabras. No lo sé, dice. Entonces ahí argumentó su postura de que hasta que el hombre habla, hasta que el hombre se expresa, entonces el hombre se puede dar a conocer y se conoce. Pero por otro lado, dice, también está planteando el contraargumento y dice que probablemente pues no sea así, ¿verdad? Sino que pues hay algunos que dicen que para poder decir mucho no hay que expresar ni una sola palabra. Entonces, planteo el argumento, pero también el contraargumento. Y por último está la conclusión y dice, me aconsejo a mí mismo una cierta precaución ante eso de lo inefable,
puede existir lo más hermoso de un alma sin palabra, ¿acaso? Pero puede existir, perdón, lo más hermoso de un alma sin palabra, ¿acaso? Pero no llegará a formar forma humana completa, es decir, convivida, consentida, comprendida por los demás sin el dominio del lenguaje. Entonces, ahí está la conclusión. Entonces, esa es la estructura de un texto argumentativo. ¿Cómo redactarlo? Pues aquí están algunas ideas principales de cómo redactar el texto argumentativo y dice, sigue estos pasos a la hora de redactar textos argumentativos. Primero, explorar el tema y establecer la tesis. El título, elaborar un campo semántico, emplear conectores para organizar y estructurar el texto, redactar el texto. Además, ten en cuenta estas recomendaciones. Primero, formular la introducción breve y precisa, exponer los argumentos, procura escribir un argumento por párrafo, explica con claridad la conexión entre las ideas, responde a posibles objeciones con argumentos, afirma solo lo que hayas probado. Además, te puedes valer de definiciones, comparaciones, citas, ejemplos, datos estadísticos. Entonces, ahí están las reglas o los tips de cómo se puede hacer para redactar un texto argumentativo. Y bueno, pues ahí tenemos un ejercicio para que ustedes lo puedan realizar y responder a estas preguntas. Así que ese es el contenido que encontramos en la guía de estudio número 5. Con esto vamos a concluir la clase del día de hoy.